El último rayo de un sol que estaba poniéndose en el horizonte se desvanecía, y la tierra estaba cubierta con el aire frío de una noche relajada. La luz azul plateada de los magníficos enjambres de estrellas comenzaba a brillar. En esta época del año, una constelación que se decía que se asemejaba a un cinturón de seda en espiral era particularmente vívida. El puerto espacial de Heinessen estaba lleno de ajetreo. En su vasto vestíbulo se apiñaba gente de todo tipo. Los que habían completado su viaje, los que estaban a punto de partir, los que habían venido a despedir a alguien, los que habían venido a recoger a alguien. Ciudadanos normales, con trajes normales, soldados con boinas negras, técnicos con sus trajes combinados. Oficiales de seguridad parados en puntos estratégicos y mirando furiosos a las grandes multitudes. Empleados de puertos espaciales sobrecargados caminando rápidamente. Niños corriendo como locos de emoción. Los coches robotizados se abrían paso como ratones a través de los huecos en las paredes interpuestas de los seres humanos, transportando equipaje. Young, dijo Jessica Edwards al hombre joven sentándose a su lado. Debes haber pensado que soy una mujer horrible. ¿Qué te hace decir eso? La mayoría de esas familias afligidas estaban sentadas allí en silencio, aguantando su pena, pero fui y causé una escena frente a toda esa gente. Es natural que te ofendas al pensarlo. No hay un solo ejemplo de cosas que mejoren por aguantarlas en silencio, pensó Young. Alguien necesita criticar a los que ejercen el liderazgo y hacerles responsables. Pero cuando abrió la boca para hablar, todo lo que dijo fue: no, para nada. Ambos se habían sentado en uno de los sofás del vestíbulo. Jessica había hablado cuando se encaminaba desde Heinessen al mundo vecino de Terneuzen, en un transporte de línea que despegaba en 1 hora. Allí trabajaba como profesora de música de una escuela. Si el teniente comandante Jan Robert Lapp hubiera sobrevivido, tenía planeado dejar ese trabajo tras la inminente boda. «Has recorrido un largo camino, ¿verdad, Young?», dijo Jessica, mirando como una familia de 3 personas pasaba frente a ella. Young no contestó. «Escuché todo lo que hiciste en Astarte y tus logros antes de eso. Jan Robert siempre quedó impresionado. Eres el orgullo de su promoción, como diría él». Jan Robert Lapp era un buen hombre. Jessica tomó una sabia decisión al elegirlo, pensó Young con un toque de tristeza. Jessica Edwards, hija del sobrecargo de la Academia de Oficiales, que asistía a la escuela de música, ahora era una instructora de música que había perdido a su prometido. Aparte de ti, todo el almirantazgo debería estar avergonzado. Debido a su incompetencia, más de 1 millón de personas han muerto en una sola batalla. Moralmente también deberían estar avergonzados. Eso no es del todo correcto, pensó Young. Dejando a un lado los actos de barbarie, como la ruptura de la tregua y la matanza de no combatientes, no había un terreno fundamentalmente alto o bajo moralmente entre un gran general y un estúpido. Cuando un general tonto mata a 1 millón de aliados, un gran general mata a 1 millón de enemigos. Esa era la única diferencia, y si se veía desde el punto de vista del pacifismo absoluto, el tipo que decía «no mataré, aunque signifique matarme a mí mismo», no había diferencia entre los dos. Ambos eran asesinos en masa.
De lo que un estúpido general tenía que avergonzarse era de su falta de habilidad. La cuestión no tenía nada que ver con el concepto de moralidad. Esto, sin embargo, era algo que Jessica era poco probable que entendiera. Incluso si Yang lo explicaba, ni tampoco pensó que era algo para lo que se debía buscar comprensión. Los anuncios de embarque del puerto espacial sacaron a Jessica del sofá. La salida del barco en el que estaba se acercaba. Adiós, Yang, y gracias por despedirme. Cuídate. Avanza todo lo que puedas en el escalafón, ¿de acuerdo? Y tan lejos como Jean Robert pudiera haber llegado. Yang observó atentamente cómo Jessica desaparecía por la puerta de embarque. Avanzar en el escalafón, ¿eh? Me pregunto si se da cuenta de que es lo mismo que decirme, ve a matar a más gente. Probablemente no. Definitivamente no. Eso también sería lo mismo que decirme que les hiciera a las mujeres del imperio lo mismo que le hicieron a ella. Y cuando eso suceda, ¿sobre quién recaerá la tristeza y la rabia de las mujeres del imperio? Discúlpeme, pero ¿es usted el comodoro Yang Wenli?, dijo una voz. Yang se giró lentamente para encontrar a una señora de aspecto refinado, aunque entrada en años, que llevaba de la mano a un chico de 5 o 6 años. Eso es correcto, Ah, sí, lo que pensé. Aquí, Will, este hombre es el héroe de Astarte. Dile hola. Tímidamente, el chico se escondió tras la anciana. Soy la señora Mayer. Mi marido y mi hijo, el padre de este niño, fueron soldados y murieron honorablemente en batalla con el imperio. Me emocioné mucho escuchar de sus logros en las noticias, y ser capaz de conocerle en un lugar así es más de lo que podría haber esperado. Yang no sabía qué decir. Me pregunto qué clase de aspecto tiene mi cara ahora mismo, pensó. Este niño dice que también quiere ser un soldado, que va a derrotar al imperio y vengar a su papá. Comodoro Yang, sé que es una insolencia pedírselo, pero me pregunto si le dejaría estrecharle la mano a un héroe. Creo que sería una forma de darle ánimos para el futuro. Yang no podía mirar a la anciana directamente. Quizás tomando su falta de respuesta como un asentimiento, la anciana trató de hacer que su nieto estuviera frente al joven almirante. El niño, sin embargo, se aferró al vestido de su abuela y no quería apartarse, aunque miraba a Yang a la cara. ¿Qué pasa, Will? ¿Piensas que puedes convertirte en un valiente soldado actuando así? Señora Mayer, dijo Yang, quitándose mentalmente el sudor de la frente. Cuando Will crezca y se convierta en adulto, habrá paz. No habrá ninguna necesidad de hacer que se convierta en soldado. Cuídate, chico. Con una leve inclinación, Yang se giró sobre su talón y salió de ese lugar caminando con rapidez. Huyó, para ser más preciso. Pero esta era una retirada en la que no veía deshonor. Cuando Yang regresó a su alojamiento de oficina en el bloque 24 de la calle Puente de Plata, su reloj mostraba las 20 horas estándar de Heinesen. El área al completo era un distrito residencial para oficiales de alto rango solteros o que tenían familias pequeñas, y el refrescante aroma de la clorofila natural flotaba con la brisa. Aún así, los edificios e instalaciones no necesariamente podían ser llamados nuevos o lujosos. Había mucho terreno y abundancia de plantas verdes, pero eso se debía a una falta crónica de fondos necesarios para nuevas construcciones, reformas y renovaciones. Después de bajarse de la acera lateral de baja velocidad, Yang cruzó un césped común pobremente cuidado.
con un crujido, como si se estuviera quejando por el exceso de trabajo. La puerta principal, equipada con escáneres de identificación, dio la bienvenida al maestro de la residencia de oficiales P6. Ya es hora de que se reemplace esta cosa, aunque tenga que pagarla de mi propio bolsillo, pensó Yang. Incluso si negociara con contabilidad, no me llevaría a ninguna parte. Bienvenido de nuevo, Comodoro. El joven Julian Mintz salió al porche a recibirlo. Me preguntaba si no volvería. Menos mal que lo hizo. He hecho el estofado irlandés que te gusta. Y eso hace que merezca la pena volver a casa con el estómago vacío. ¿Pero por qué pensabas que no volvería? El contraalmirante Casselnu me llamó, contestó el muchacho, tomando la boina del uniforme de Yang. Dijo, ese pillo se escabulló en mitad de la ceremonia, de la manita con una mujer hermosa. Yang esbozó una mueca mientras ponía el pie en el recibidor. Pero será hijo de... Julian Mintz tenía 14 años y era el protegido de Yang. Su altura era muy normal para su edad, con cabello rubio, ojos castaños oscuros y facciones delicadas. Casselnu y otros a veces se referían a él como el paje de Yang. 2 años antes, Julian había pasado a vivir bajo la protección de Yang. De acuerdo con la ley regulatoria especial referente a los hijos de soldados, comúnmente conocida como Ley Travers, por el político que la había propuesto. La Alianza de Planetas Libres había estado sumida en un estado de guerra con el Imperio Galáctico por 1 siglo y medio. Eso significaba una generación crónica de muertos en batalla y otras víctimas de guerra. La Ley Travers había sido concebida como una herramienta que pretendía matar 2 pájaros de un tiro: asistir a huérfanos de guerra sin parientes cercanos y asegurar recursos humanos para la contienda. Los huérfanos eran criados en los hogares de los soldados. Los guardianes recibían en préstamo una suma de dinero para cubrir los gastos de la crianza, y los huérfanos iban al colegio hasta los 15 años de edad. Ese era el momento para ellos de decidir su rumbo futuro. Sin embargo, si se presentaban como voluntarios para los militares y se convertían en soldados o se enrolaban en la academia de oficiales o alguna escuela técnica o de otra índole, adscripta al ejército, la devolución de las cuotas del soporte infantil no serían exigidas. Para los militares, incluso las mujeres eran un recurso humano indispensable en el servicio de retaguardia, vitales para las operaciones de reaprovisionamiento, contabilidad, transporte, comunicaciones, control de tráfico espacial, inteligencia y gestión de instalaciones. En resumen, puedes pensar en ello como en el sistema de aprendices que apareció en la Edad Media. Algo más vicioso, quizá, ya que usa dinero para tratar de restringir el futuro de las gentes. Casselnu, quien en ese tiempo estaba asignado a los cuarteles generales de retaguardia, se lo había explicado a Yang tal cual, con una sana dosis de sarcasmo. En cualquier caso, la gente no puede vivir sin comer. Eso es un hecho, ¿no? Lo que significa que necesitamos a un procurador de alimentos. Así que venga, puedes acoger a uno al menos. Ni siquiera tengo familia propia. Exacto. Lo que significa que no estás llevando a cabo tu obligación social de apoyar a una esposa y a un hijo. Mira, el gobierno incluso corre con los gastos. Sería una vergüenza que no pudiéramos hacerte tomar una responsabilidad así. ¿Cierto, soltero alegre? Entendido, pero solo uno. Si quieres puedes tener 2. Uno es suficiente. ¿De verdad? Bueno. Entonces tendré que encontrarte a uno que coma por 2. 4 días después de que tuviera lugar esa discusión entre ellos, el muchacho llamado Julian había aparecido en el recibidor de la casa de Yang. Ese mismo día, Julian había asegurado para sí mismo su lugar en la casa de Yang, dado que el miembro más antiguo y único
de esa casa apenas era lo que podría llamarse un gerente hábil e industrioso en los asuntos domésticos. Las cosas estaban en un estado ciertamente terrible. Pese a que Young poseía un DOMCOM portátil, es decir, un Domestic Communicator o un comunicador doméstico, él nunca introducía los datos necesarios para controlar sus diversos aparatos domésticos. Así que no solo había terminado convirtiéndose en un trasto inútil, sino que todos los electrodomésticos habían adquirido una capa de polvo. Al parecer, también por su propio bien, Julian tomó la decisión de poner en forma el entorno de la casa. 2 días después de convertirse en residente de la casa de Young, su joven maestro se había marchado en un corto viaje de negocios. Cuando regresó una semana después, encontró su casa bajo la ocupación de una fuerza federada de limpieza y eficiencia. He configurado los datos en el DOMCOM en 6 categorías. El comandante de esta fuerza de ocupación, de 12 años de edad, se había presentado ante el jefe de la casa, quien se había quedado allí parado, congelado y con la mirada aturdida. Veamos. 1 es la gestión del hogar. 2 es el control de electrodomésticos. 3 es la seguridad. 4 es la recopilación de datos. 5 es el estudio del hogar. Y 6 es el entretenimiento. La contabilidad de la casa y la selección del menú diario en el 1. El aire acondicionado, los dispositivos de limpieza y la lavadora en el 2. La alarma antirrobo y el extintor en el 3. Y las noticias, el tiempo y la información de compras en el 4. Por favor, recuérdelo, capitán. Young, que era capitán en ese momento, sin decir palabra, se había sentado en el sofá de lo que también era su sala de estar y comedor, preguntándose qué le iba a decir a este pequeño invasor que sonreía inocentemente. Me adelanté y limpié eso también, y también he lavado las sábanas. Yo creo que me las he arreglado para poner las cosas en orden en el interior, pero si hay algo con lo que no esté contento, por favor dígamelo. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? ¿Puedes traerme una taza de té? Young había sentido seca la garganta y estaba pensando en remojársela con su té favorito. Y entonces empezaría a quejarse. Pero el muchacho se había apresurado a ir a la cocina y había vuelto con un set de té que estaba tan limpio que parecía completamente nuevo. Entonces, ante sus propios ojos, Julian había preparado un té Shillong con una destreza sorprendente. Young había tomado un sorbo del té que tenía ante él y optó por rendirse al joven. Así de buenos eran su aroma y sabor. Julian le había dicho que su difunto padre había sido un teniente en la Armada Especial. Siendo incluso aún más aficionado que Young al té, había enseñado a su hijo todo acerca de variedades de té y su preparación. 6 meses después de que Young hubiera aceptado las labores domésticas de Julian, Castelnau, quien había venido para jugar una partida de ajedrez 3D, miró por la habitación y opinó así: esta es la primera vez en tiempos de la historia escrita que tu casa está así de limpia, ¿no? Creo que es cierto lo que dicen, que un niño es tan maduro como sus padres incompetentes. Young no pudo responder de ninguna manera a eso. Otros 2 años habían pasado. Julian había crecido más de 10 centímetros desde entonces y empezaba a parecer un poco más mayor. Aparentemente sus notas estaban bien. Aparentemente, porque su guardián siempre le había dicho que mientras no se suspendiera, él no necesitaba reportarle cada detalle. Y también porque el protegido aparecía cada cierto tiempo con premios, medallas y cosas similares. En palabras de Castelnau, era un estudiante que había sobrepasado a su maestro.
Hoy en la escuela me preguntaron qué estaría haciendo en un año. Era inusual que Julian dijera algo como eso mientras Yang estaba comiendo. La cuchara de Yang dejó de moverse para recoger cucharadas de estofado y miró al chico. La graduación es en junio del año que viene, ¿no? Hay un sistema en el que puedes obtener créditos y graduarte 6 meses antes. ¿Lo hay?, dijo su irresponsable guardián, impresionado. ¿Así que planeas convertirte en soldado? Sí, soy hijo de un soldado, después de todo. Ninguna ley dice que un hijo tenga que continuar con la carrera de su padre. De hecho, mi padre era comerciante. Si hay alguna clase de trabajo que quieras hacer, deberías hacerlo, le había dicho Yang. Yang había recordado la ingenua cara de Will, el chico con el que se había encontrado en el puerto espacial. Pero si no entro en los militares, tendrá que devolver todo el dinero de... Lo devolveré. ¿Qué hará qué? No menosprecies a tu guardián en ese sentido. Tengo suficiente ahorrado para cubrirlo. Ahora lo primero de todo, no tienes ninguna necesidad de graduarte antes de tiempo. ¿Por qué no te diviertes un poco en lugar de eso? Las suaves mejillas del joven enrojecieron de vergüenza. No podría dejarle semejante carga. No me respondas así, muchacho. La cosa sobre los niños es aprovecharse de los adultos. Así es como crecen. Muchísimas gracias, pero aún así... ¿Pero qué? ¿Tantas ganas tienes de ser un soldado? Julian miró a la cara de Yang, sospechosamente. De alguna manera suena como si no le gustaran los soldados. No me gustan. La respuesta clara y concisa de Yang sorprendió al joven. Pero si eso es así, ¿por qué se convirtió en uno? Muy sencillo, no tenía talento para hacer otra cosa. Yang acabó de comer el estofado y limpió su boca con su servilleta. Julian limpió la mesa y usó el domcom para encender el lavavajillas de la cocina. Entonces trajo el juego de té y comenzó a preparar un té rojo con hojas de Shillong. De todas formas, piénsalo un poco antes de decidirte. No hay nada por lo que apresurarse. Sí, señor, eso haré. Pero Comodoro, decían en las noticias que el conde Lohengrin se unió a los militares a los 15 años de edad. Aparentemente cierto. Enseñaron su cara y era increíblemente atractivo. ¿Sabía eso? Yang había visto la cara del conde Reinhardo von Lohengrin cierto número de veces, no directamente, pero en hologramas y similares. Él incluso había oído rumores de que el hombre era más popular que cualquier oficial de la Alianza entre las oficiales femeninas del servicio de retaguardia, y parecía bastante probable. Yang tampoco había visto antes a un joven tan atractivo tampoco. Pero ni siquiera yo puedo ser tan feo, ¿no es cierto, Julian? ¿Quiere leche con el té o prefiere brandy? Brandy. Fue entonces cuando la lámpara del sistema de seguridad comenzó a parpadear y a hacer un sonido nervioso. Julian se dio la vuelta mirando al monitor. Muchas formas humanas se mostraban en su pantalla infrarroja. Todos ellos llevaban capuchas blancas sobre sus cabezas, con solo sus ojos expuestos. Julian: sí, señor. ¿Hay algún tipo de moda en estos días donde payasos como esos hacen visitas de bienestar en masa? Son el cuerpo de caballeros patrióticos. No conozco ningún circo con ese nombre. Es un grupo extremista de nacionalistas. Hacen todo tipo de cosas para acosar a la gente que dice o hace cosas contra el país o la guerra. Se han vuelto muy conocidos últimamente. Pero esto no tiene sentido. ¿Por qué vendrían a irrumpir aquí? Incluso usted ha sido elogiado por ellos.
No hay razón para que le critiquen, ¿verdad? ¿Cuántos hay?, preguntó Yang con indiferencia. Julian leyó un número en la esquina de la pantalla. 42 han entrado en las instalaciones. 43. Y ahora 44. Comodoro Yang. Una voz fuerte que resonaba por medio de un megáfono hizo que una pared de vidrio reforzado vibrara ligeramente. Sí, ya te oí, murmuró Yang, aunque no había forma de que lo escucharan fuera. Somos el Cuerpo de Caballeros Patrióticos, un grupo de gente que verdaderamente ama a su país. Nosotros le condenamos. Ha hecho gala de acciones disruptivas y dañinas no solo hacia la unidad de los objetivos militares, sino contra su espíritu de lucha. Quizás sus logros militares le han hecho arrogante. Estoy seguro de que sabe de qué estamos hablando. Yang casi podía sentir la mirada de un sorprendido Julian aterrizando en su mejilla. Comodoro Yang ha mostrado desprecio por un servicio conmemorativo sagrado. Cuando todos los presentes respondieron al apasionado discurso del presidente del Comité de Defensa jurando derribar al imperio, ¿no asumió usted y solo usted, al permanecer sentado, una actitud de ridículo hacia la determinación de toda la nación? Condenamos su arrogancia. Si tiene algo que decir en su defensa, venga aquí y dígalo delante de nosotros. Debo mencionar que llamar a seguridad es inútil. Tenemos una forma de desactivar su sistema de comunicación. Ya veo, reconoció Yang. Parece que esa encantadora tentadora del patriotismo, su excelencia Trunich, está al acecho detrás de estos caballeros patrióticos, o como quiera que se llame. Ambos discursos son más delgados que un consomé barato, y notablemente similares solo en sus exageraciones. ¿De verdad hizo eso, Comodoro?, preguntó Julian. Sí, más o menos. Otra vez no. ¿Por qué? Incluso si está en contra. Cosas como esas no pasarían si únicamente les dejara ver cómo se levanta y aplaude como el resto. Los elementos ajenos solo pueden ver la superficie. Usted eso lo sabe. Suenas como Castelnau, chico. No necesita meter al almirante Castelnau en esto. Hasta un niño tiene ese sentido común. ¿Qué pasa?, dijo la voz del exterior. ¿No sale al exterior? ¿Queda un poco de vergüenza en su corazón? Pero incluso si se arrepiente, no podemos reconocer su sinceridad a menos que nos lo diga frente a nosotros. Yang chasqueó la lengua y estaba a punto de ponerse en pie cuando Julian le tiró de la manga. Comodoro, no importa lo enfadado que esté, no debe usar armas. Deja de sacar conclusiones así, chico. Antes de todo, ¿qué te hace pensar que no intento tener una charla con ellos? Pero no lo pretende. Yang no tenía respuesta para eso. En ese momento, la ventana de cristal reforzado comenzó a resquebrajarse con un sonido agudo. Ese no era la clase de cristal que pudiera romperse tirándole piedras. Un momento después, una bola de metal del tamaño de una cabeza humana atravesó la habitación para estamparse en una estantería del muro opuesto, destrozando algunos recipientes de cerámica alineados allí. La bola rodó y cayó al suelo con un pesado estruendo. ¡Cúbrete! ¡Es peligroso! Mientras Yang gritaba esas palabras y Julian brincaba tras el sofá con el Domcon en la mano, la esfera de metal explotó, convirtiéndose en miles de fragmentos de metralla. Muchos sonidos discordantes sonaban a la vez desde cada esquina de la habitación, mientras las luces, los platos y las sillas eran destrozadas. Yang se había quedado sin palabras. Los caballeros patriotas habían usado un lanzagranadas para disparar una clase de bomba sin explosivo que los ingenieros militares usaban para arrasar pequeños edificios cuando había riesgo de incendio. Que los daños hubieran sido tan limitados como habían sido, quería decir que la bomba había sido configurada en su nivel más débil de poder destructivo. De otro modo, todo en la estancia habría quedado reducido a pilas de escombro. Aún ignorando todo eso, ¿qué
¿qué hacía un grupo de civiles con equipamiento militar de ese tipo? Yang tuvo una idea y chasqueó los dedos pese a que no hizo un buen sonido. Julian, ¿cuál era el interruptor para el sistema de aspersores? Es 2A4. ¿Estamos contraatacando? Necesito enseñarles una cosa o dos sobre modales. ¡Agárralo! Y bien, ¿listo para hablar con nosotros ahora? Si no responde, le mandaremos otro. Esa voz del exterior, cada vez más enérgica, se tornó en un chillido. Los aspersores, con la presión del agua configurada al máximo, golpearon a los hombres del exterior ataviados con máscaras blancas, con gruesos látigos de agua. Empapados, como si estuvieran atrapados en un inesperado aguacero, corrían de un lado a otro a través de las cortinas de agua, en todas direcciones. ¿Empezáis a ver por qué da miedo que un caballero se enfade contigo? Estáis confiando únicamente en los números, matones. Mientras Yang se quejaba, la sirena distintiva de la policía de seguridad se hizo audible a lo lejos. Lo más probable es que los residentes de las casas de los otros oficiales hubieran llamado. Aún así, el hecho de que las autoridades no se hubieran movilizado hasta ahora podría significar que esos autodenominados y arrogantes caballeros patrióticos eran un grupo inesperadamente poderoso. Si Trunich estuviera realmente detrás de ellos, no sería difícil imaginar por qué. Los caballeros patrióticos se dispersaron apresuradamente. Probablemente no estarían de humor para cantar canciones de victoria esa noche. Los oficiales de policía, que finalmente llegaron con sus uniformes azules combinados, posteriormente describieron a los caballeros patrióticos como un grupo de personas con un ardiente amor por su país, algo por lo que Yang se ofendió. Si de verdad son lo que dicen que son, ¿por qué no se presentan voluntarios para el servicio militar? Rodear una casa con un menor, de noche, y causando un gran escándalo, ¿es algo que hacen los patriotas? Y aparte de todo eso, si lo que están haciendo es justo ocultar sus caras, ¿no es en sí mismo una afrenta contra el sentido común? Mientras Yang refutaba a los oficiales de policía, Julian apagó los aspersores y empezó a limpiar el desastre. «Te ayudaré», le dijo Yang tras despachar a los inútiles oficiales de policía. Julian le ahuyentó con la mano. «No, solo me va a estorbar. Lo sé, siéntese en esa mesa, por favor». ¿En la mesa? Acabaré en un momento. ¿Qué voy a hacer en la mesa? Bueno, voy a hacerle algo de té, así que por favor bébaselo. Yang, gruñéndose a sí mismo, se subió a la mesa y se sentó con las piernas cruzadas, pero pronto se indignó cuando vio a Julian recoger un fragmento de cerámica. Eso era porcelana Wanley roja, la única pieza real de entre todas las cosas de mi padre. Cuando Casselnu llamó en el viciofono a las 22 horas, Julian había terminado de limpiar la habitación. «Hola muchacho, ¿puedes pasarme a ese guardián tuyo?» «Aquí está». Julian apuntó a la mesa, donde el cabeza de familia estaba sentado con las piernas cruzadas, saboreando su té. Casselnu se quedó mirando la escena por 5 segundos y entonces, lentamente, preguntó: «Sentarse encima de una mesa era costumbre en tu casa, ¿no?» «Solo algunos días de la semana», le respondió Yang desde lo alto de la mesa, provocando una mueca en su interlocutor. «Bien, lo que sea. Hay un asunto urgente sobre la mesa. Me gustaría que vinieras al cuartel general de operaciones ahora mismo. Se ha mandado un coche a por ti, y debería estar por allí en cualquier momento». «¿Ahora?» La orden viene directamente del director Stolet. Cuando Yang devolvió la taza al plato, el clink era ligeramente más alto de lo normal. Julian se quedó congelado en su sitio durante un segundo, pero volvió en sí mismo y se apresuró a buscar el uniforme de Yang. ¿Qué necesita el director de mí? Todo lo que sé es que es urgente. Te veré pronto en el cuartel general.
Castelnau terminó la llamada. Yang se cruzó de brazos y se perdió en sus pensamientos durante un momento. Cuando se dio la vuelta, vio a Julian con el uniforme en ambas manos. Mientras se cambiaba, llegó el coche oficial desde el cuartel general. Yang no podría evitar pensar que esa iba a ser una noche ocupada en varios aspectos. Cuando se disponía a dejar el vestíbulo, Yang le echó una mirada a Julian. «Probablemente regresaré tarde. No me esperes despierto». «Sí, Comodoro», respondió Julian, aunque de alguna forma Yang sintió que el chico no iba a hacer lo que le había dicho. «Julian, lo que ha pasado esta noche probablemente será algo de lo que nos reiremos eventualmente, pero a corto plazo quizá no. Poco a poco parece que nos acercamos a tiempos muy malos». Yang mismo no entendía conscientemente por qué había dicho tal cosa, tan de pronto. Julian miró directamente al joven almirante. «Comodoro, yo digo muchas cosas impertinentes, pero por favor, no se preocupe por cosas como esas. Quiero que haga lo que usted crea correcto. Creo, más que nadie, que usted tiene razón». Yang se quedó mirando al joven, y aunque quería decir algo, al final solo alborotó el pelo rubio del muchacho. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el coche. Julian no se movió del porche hasta que las luces traseras del vehículo se fundieron con la negrura de la noche.